un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Hola, soy Pablo Molina y estamos en la radio y también en el podcast con Salud por la Historia, que son conversaciones junto a Andrés Kalavsky. Conversaciones sobre la historia, sobre detalles curiosos, relatos que no conocías, momentos que han quedado perdidos en la antigüedad y todos de cosas que salen mal, porque de eso se trata la temporada hoy en curso de Salud por la Historia. Andrés Kalavsky, ¿cómo estás? Mira, pensando en irme, a veces uno piensa en irse. A veces uno piensa en irse, efectivamente, y otras veces piensa en quedarse. Y Sí, entre medio pasa la vida. me acordé de esa canción de Fito Páez que dice como, me voy de vez en cuando a algún lugar. Exactamente, exactamente. Y tu historia nos va a contar de una colonia que se funda en Paraguay, de un grupo de gente que cuando elige a dónde ir, termina en Paraguay. Sí, esta es la historia de algo que por suerte no salió bien. Ok, por suerte Porque fracasó. claro, porque es la transformación de algo malo en algo bueno. Porque a fines del siglo XIX pasaban un montón de cosas, pero un par que pasaban que afectaban a Viena es que la bolsa de valores de Viena, que es difícil de pronunciar porque tiene tanta B corta y B larga, la bolsa de valores de La bolsa Viena, de Viena, exactamente, la bolsa de valores de Viena. se desplomó. Y al mismo tiempo llegó un montón de gente buscando refugio porque en Rusia había una serie de pogromos, o sea, de persecuciones muy violentas hacia personas judías, y entonces huyeron muchos hacia Viena. La combinación de esas dos cosas avivó el antisemitismo brutalmente. Okay. Entonces cuenta la leyenda que una noche había un señor que se llamaba Richard Wagner, que componía música, y que estaba comiendo con un matrimonio amigo. Y el matrimonio era un señor que se llamaba Bernhard Foster y su esposa, que se llamaba Elizabeth. Y entonces este señor Wagner dice, pucha, este país está tan malo que como que habría que irse a otra parte, habría que fundar una nueva Alemania, porque esta Alemania ya no sirve. Y Foster le tomó la palabra, pues entonces empezó a hacer gestiones para fundar una nueva Alemania en otra parte. Y en esa época, como pasaba mucho, como pasó en Chile también, países sudamericanos estaban buscando migrantes europeos para que trabajaran tierras que estaban sin trabajar o que estaban trabajadas por poblaciones locales que a los gobiernos no les gustaba. Entonces este señor Foster consiguió un contrato en que si él lograba traer 140 familias a Paraguay, la tierra quedaba para ellos. Ok. 1887 viajan Foster y su esposa Elizabeth a Paraguay y fundan una colonia que se llama Nueva Germania, y es una colonia explícitamente racista. ¿Cómo explícitamente racista? Estaba allí planteado. Claro, no quieren judíos, no quieren locales, o sea, no quieren criollos locales, como indios, imagínate. Entonces, a propósito, la fundan, esta colonia que se llama Nueva Germania, en un lugar bastante apartado. Pero no traen 140 familias. Traen, según los distintos reportes, como 10 familias. Y, como dice el dicho, otra cosa es con guitarra. Entonces, vienen con guitarra cuando necesitan instrumentos de agricultura. Y cuando tratan de bajar la tierra, les va re mal. Y Foster, que no tiene la plata para sostener la colonia, empieza a especular haciendo como si ya tuviera la posesión de la tierra, comprándola y vendiéndola, cuando en realidad el gobierno paraguayo le dijo clarito, usted me trae 140 familias. O sea, todo esto era una simulación.
no tenía ni las familias que esperaban en Paraguay, ni tenía las tierras que empieza a comprar y a vender. O sea, no había nada. Claro, y no tenían tampoco el éxito agrícola que necesitaban, porque era un clima que no manejaban, húmedo, que te lo encargo para gente que no está preparada para este clima, y esto es un fracaso pero rotundo. Entonces este señor básicamente se arranca, porque lo empiezan a acusar de ser levemente estafador. Ah, la historia va de mal a peor. Y entonces, porque Claro. ya partía muy mala, con una colonia racista, Claro, termina aún pero peor entonces, con una colonia racista que era además una cuestión liderada por un estafador. claro, entonces él se arranca, se muere, su esposa Elizabeth se devuelve a la colonia, y en la colonia le dicen, ¿sabe qué? Mejor no, usted no nos cae tan bien. Entonces ella se devuelve a Alemania. Y la colonia, Nueva Germania, se va integrando de a poco con la sociedad paraguaya y se va convirtiendo en un lugar más. Y ahora es un lugar integrado en Paraguay. Existe todavía la localidad de Nueva Germania y hay gente que habla guaraní, gente que habla castellano y unos pocos que hablan un poco de alemán por tradición familiar. Y hay gente Rusia y gente menos Rusia. Y entonces ese sueño racista por suerte se fue disolviendo. Pero Elizabeth se devolvió a Alemania y dijo, bueno, ¿qué hago con mi vida ahora? Ajá. Dijo, voy a cuidar de mi pobre hermano que está pelando el cable. El cable. Está pelando el cable por culpa de la sífilis. Mi hermano Federico, porque yo soy Elizabeth Nietzsche, mi hermano Federico Nietzsche, voy a cuidar de él. Bueno, y ahora voy a alterar sus manuscritos y falsificar cartas y hacerme cargo de su herencia. Y negarme a la publicación de una cosa, publicar otra y borrar párrafos. ¿Cómo conectaste toda esta idea de una colonia que no resulta en Paraguay con la historia de Nietzsche, uno de los grandes Claro. pensadores? Y parte de cualquier del uso, siglo, digamos. claro, y parte del uso que hizo la ultraderecha alemana del pensamiento de Nietzsche estaba basado en las distorsiones del pensamiento de Nietzsche que aportó su hermana Elizabeth, que abiertamente tachaba párrafos e inventaba cuestiones. ¡Wow! O sea, lo que alguna gente piensa que sabe de Nietzsche no tiene nada que ver con Nietzsche. No, porque a veces hay que volver a leer y volver a leer lo que se llaman ediciones críticas. Esas que son un poco molestosas, porque están llenas de numeritos con notas al pie que dicen en realidad todo eso. Eso, esas son las que digan. El autor de la frase Dios ha muerto, esa será de verdad, ¿no? Ese es de verdad y lo que suena está en una canción de Juan Luis Guerra. ¿Te acuerdas cuando dice que en una canción con Emanuel, esa que dice Guororororoi? Ajá. Dice gritar entre mucha gente como filósofo que te extraño. Y el único filósofo que grita que yo conozca, además de un gato aquí que maulla, el único filósofo que grita que yo conozco es Zaratustra, que anda gritando con una lámpara, Dios ha muerto. Y contra lo que uno cree, en el texto de Nietzsche, Zaratustra está angustiadísimo por la idea de que Dios ha muerto. Claro, no está feliz, no está desafiante. No, pues está como, ¿y ahora qué? Claro, ahora que las personas no creen en Dios, ¿cómo nos ¿qué le da vamos a sentido? Claro, ¿cómo seguimos? ¿Qué le da sentido a la vida? Oye, Andrés Kalavsky, tremenda historia, la que nos lleva de Alemania a Paraguay, de Paraguay de vuelta a Alemania, ya uno de los filósofos más conocidos, por lo pronto, de la historia intelectual. ¿Sabes qué? Tu historia me recordó un poco a esta historia de Galápagos, donde también hay como en una isla llamada Floreana, hay un grupo más chiquitito de personas que llegan desde Alemania y se quieren instalar allí. Y eran bien pocos, pero pocos, digamos, 2 o 3. Poco. Poco. Pero llegan otros, pocos también. Y se agarran entre todos. Pero que ni entre tan pocos se puedan organizar. No, es que es una historia. Es una pero historia que era un WhatsApp de curso. Bueno, imagínate. WhatsApp de apoderado. Sí, pasó en la década del 30, ¿no? Y quedó, o sea, unos desaparecieron, otros murieron. Y todo esto porque buscaban el paraíso en las Galápagos, en Floreana. Pero es una historia que definitivamente vamos a contar en otro episodio de Salud por la Historia. Lo que sí queda claro es que, como decía el poeta, no Nietzsche, Cavafis, si has echado a perder tu vida en un lugar, la has echado a perder en cualquier lugar del mundo. Claro, no es culpa del lugar. No es culpa del lugar, es culpa de la gente.
Andrés Kalavsky y otra historia de cosas que salen muy, muy mal. Muchísimas gracias. Chaito. Chao.